Comienza 101 claves para crear e innovar. Bienvenidos a este espacio de radio televisada dedicada a la creatividad que se pone al servicio de la innovación. Bueno, José, este es nuestro segundo programa de radio ya. Sí. Hay que ver cómo van de deprisa las cosas y qué diferentes eran nuestras vidas hace 10 años, ¿verdad? Sí, la verdad es que van muy deprisa, Aurora. Y para mí, de hecho, reinventarme se ha convertido en una actividad que cada vez es en ciclos más cortos. Hace 20 años yo escribía noticias en la agencia EFE para que gente en la radio, por ejemplo, las leyera. Y ahora me veo yo delante de un micrófono. Fíjate. Hace medio año nosotros nos conocimos por primera vez, sí, preparando nuestra participación en el show Humanos en la Oficina. Sí. Y ahora compartimos programa en Click Radio TV, la radio que engancha. Fíjate. De eso se trata, de ir construyendo nuestra propia realidad con esa creatividad que tú y yo tenemos y que yo diría que es más bien una manera de ser. Es una filosofía de vida, ¿verdad, José? Así es. Y ahora nos vemos aquí, en este estudio, en las manos expertas de Javier Lillo. Buenos días, Javier. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y de compartir este espacio único y que lo tenemos nosotros aquí en Click Radio. Me siento muy orgulloso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y estamos rodeados hoy de estos excepcionales invitados. Muy buenos días a todos. Buenos días. Nos acompaña hoy Beatriz Sánchez Guitián, directora de Haz lo Posible Empresas, la parte Empresas. Bienvenida, Beatriz. Gracias, José, por la invitación. Sabes que Aurora lleva una sección relacionada con la innovación social, ¿no? Y tú, que eres experta en responsabilidad social corporativa, con larga trayectoria en ello, cuéntanos qué aporta la Fundación Haz lo Posible en ese contexto y en qué consiste exactamente el área que llevas tú de empresas. Bueno, pues Haz lo Posible es una organización que se funda hace 20 años, muy de la mano de Europa Press. En este país, hace 20 años, se hablaba poco de acción social, se hablaba poco de ONGs y se crea un canal solidario y se empieza a difundir la labor de las ONGs en nuestra sociedad, ¿no? A partir de ese momento se empiezan a crear numerosas iniciativas. Quizá una de las más llamativas es Haces Falta, que es un portal donde todos los ciudadanos en España pueden encontrar más de 900 oportunidades de voluntariado y 400 oportunidades de empleo, porque también tiene un área de empleo de más de 11.000 ONGs. Pero desde Haz lo Posible no solo queremos conectar las ONGs con ciudadanos, sino también con las empresas. Y esa es el área donde estoy yo principalmente trabajando y desarrollando para acercar las empresas al tercer sector y tener más impacto. También nos acompaña Ángel Casado, Product Owner de Experiencias Digital de Empresas, y trabajas en Orange. Ángel, hoy vamos a centrar el tema en el Design Thinking. ¿Nos puedes contar de qué manera trabajáis Design Thinking dentro de Orange? Bueno, lo trabajamos en todo lo que hacemos. En general, yo en la parte que llevo, sin Design Thinking no soy capaz de hacer un producto que de verdad se pueda enganchar a la gente y le pueda hacer una experiencia de trabajo online y de experiencia digital sin la capacidad de ponerte en tus zapatos, la capacidad de crear experiencias, la capacidad de preguntarles a ellos. Realmente nosotros lo que diseñamos es lo que la gente nos pide y Design Thinking es la herramienta. Ajá. Nos acompaña también David López Torrico, que se define como un change maker, ¿no? David, tú que acompañas a empresas en su transformación, ¿por qué necesitan las empresas transformarse? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar con todos vosotros. Para nosotros. Y empiezo con la definición, changemaker, ¿no? Al final, a mí me gustaría más que changemaker. Hay un nuevo concepto que trabajo mucho con las compañías, que es el garage mindset, ¿no? Es el crear el cambio desde un espacio de creatividad en el que no existe el ego ni existe el miedo. Entonces,
si tuviese que evolucionar de alguna manera el concepto, lo evolucionaría de ese modo, ¿no? Más que un changemaker, que era un concepto anterior, ¿no? Alguien que acompañaba ese cambio, yo ahora lo entendería más como eso, como un garage mindset, ¿no? Alguien que acompaña el proceso de cambio que uno ha decidido. Bueno, José, yo creo que no hemos contado todo de los invitados. Y es que me ha dicho un pajarito que hoy es un programa especial porque es un programa de reencuentros, ¿no es así? Hombre, pues sí, para mí sí, porque con Beatriz tuve el privilegio de trabajar en la dirección corporativa de Indra durante varios años. El privilegio fue mío, José? Sí. Luego, justo cuando salí de Indra, me dediqué a la formación y entre los primeros participantes en aventuras de aprendizaje estaba precisamente Ángel. Y hace como unos 2 años compartí reflexiones con David en un taller sobre cómo tiene que ir evolucionando la gestión organizacional, ¿no? Sí, y el liderazgo, ¿no? Súper chulo. Exactamente. Así que pues me encuentro con 3 amigos. Te traigo a 3 amigos. Qué bonito, ¿no? Estupendo. Bueno, pues como hemos anunciado antes, hoy nos vamos a centrar en Design Thinking y está patrocinado por Element 4. Pon en juego los elementos básicos de un buen Design Thinking con Element 4. Element 4, el kit definitivo para guiar tus sesiones de Design Thinking. Element 4 pone el foco en 4 elementos, 4 ingredientes imprescindibles del pensamiento de diseño: la empatía, el aprendizaje, cómo no, la creatividad y la flexibilidad. En sus materiales, que podéis ver aquí, aquellos que nos seguís por vía televisiva, encontramos que los elementos se corresponden con el agua, el aire, el fuego y la tierra. Algo así como en la alquimia. Sí, así es, Aurora. Y tú que eres alquimista de actitudes, como te hemos bautizado en alguna ocasión. Como así me llamas, sí. Tú lo entiendes perfectamente. Sí. Fijaos, yo el otro día escuchaba en otra emisora de radio una conversación a propósito de unos reportajes y una campaña que ha sacado el diario El País bajo el lema ¿Y tú qué piensas? Lo curioso es que en esta tertulia se reivindicaba, yo creo que justamente, el acto de pensar, el espíritu crítico y el pensamiento racional, ¿no? Y lo oponía... La razón la oponía a las emociones. Claro que en esta conversación se hablaba de lo emocional como algo irracional, irreflexivo, tribal y gregario, lo impulsivo. En cambio, cuando hablamos de pensamiento de diseño, de design thinking, estamos reclamando que salgamos justo del exceso de pensamiento racional. Exacto. Pero no para ir a lo irracional, sino para complementarlo con los 4 elementos de los que has hablado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento racional, al afrontar un asunto o un problema, hace un análisis riguroso, planifica detalladamente. En cambio, el design thinking propone experimentar, entrar en un ciclo de ensayo, aprendizaje, adaptación. ¿Cómo se refleja esto en la práctica de design thinking? ¿Cómo la manejas con tus equipos, Ángel? Mira, pues estaba justo jugando con las palabras que estabas diciendo. Yo realmente el design thinking lo utilizo también en el mundo docente, también lo utilizo para diseñar planes de carrera, lo utilizo para diseñar propuesta de valor para el mundo de la energía, lo utilizo también para, sobre todo, diseñar espacios, cómo son espacios de creatividad y cómo hacer la gente trabaje. Y lo combino siempre con la agilidad, con el Agile, con el Scrum y metodologías ágiles, que es mi herramienta de mi día a día. Y también lo mezclo con el Customer Experience, que al final las diferencias entre Design Thinking y todo este tipo de cosas, las barreras son muy sutiles. O sea, al final son se solapan. ¿no? Se solapan. Y luego también todo eso... Tiene sentido, además, ¿no? Que se solape, ¿no? Sí. Tú al final... Yo he dicho, mi fuerte, y también nos conocemos a través de amigos comunes, es el mundo de la gestión de proyectos. También llevo 14 años como docente en posgraduado y demás. Entonces, ahí la idea es que tú, sobre una idea que tienes que hacer realidad, que eso es un proyecto, pues vas poniendo herramientas como es el Customer Experience, como es el Design Thinking, como es la agilidad para hacer todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, cogiendo las palabras que utilizáis, que me parecen, me ha sorprendido muchísimo, digamos que el mindset, por hablar un poco de lo que es el garage mindset, pues aquí es el agua. Yo soy muy ligado al agua. Me encanta el agua como medio de fluir y que el agua al final siempre llega a su sitio. Al final Design Thinking muchas veces se piensa que es inventar, no. Design Thinking es analítico, tiene una parte analítica inmensa. Sí. Entonces, la idea es ser flexibles, que eso encaja bien con la agilidad. Pero digamos que de alguna manera hay que ir al aire, y el aire es muy alto, entonces tienes que ir a pescar, tienes que lanzar. Con Design Thinking lo que tienes que hacer es abrir todo lo posible
pensamiento lateral, pensamiento ilógico, dices una cosa y piensas lo contrario, y empiezas a expandir hasta casi escribir el Quijote. Luego viene la magia, y la magia no es, bueno, es creatividad, pero hay una cosa que se llama hacer el tweet, hacer el SMS. Es decir, tú has sido capaz de ver un ecosistema de ideas gigante hasta hacer lo que es el Quijote, pero hay que resumirle una frase. Entonces, la esencia de Design Thinking es cuando diverges y converges, diverges y converges. Entonces, a partir de ahí, digamos que el aire es donde tú vas. Entonces, generas una idea. Entonces, ahí cojo el fuego. Una de las claves de Design Thinking no es enamorarse de la primera idea. Es una de muchas que salen. Y si no vale, la quemas. Porque al final lo que tú buscas es que pasas al aire, quemas lo que no aplica y aterrizas en tierra. Ajá. Dentro de un ecosistema. Bueno, ha escogido el testigo de la imagen figurada de los 4 elementos de Element 4. Sí, y de esa manera, al final, Design Thinking, bueno, pues te permite explorar, y no solamente un atributo, o sea, tú lo puedes aplicar desde algo muy básico a lo que es un producto, a lo que es una unidad de negocio, incluso un modelo de negocio. Entonces tienes una capa, pues, muy, muy amplia. Qué buena manera de juntar estos 4 elementos, ¿verdad, José? Sí. Y es que el pensamiento racional, además, huye del error continuamente. Hace análisis de riesgos y después consulta con expertos. Pero el enfoque del diseño es diferente, porque lo que hace que en cada situación nos impulse a fallar. De tal manera que nos saca todo el partido a la ignorancia. Y ahora te quiero preguntar a ti, David, ¿podrías ponernos algunos ejemplos de todo esto? Sí. Me ha encantado cómo lo has integrado, Ángel. Sí, la verdad que sí. Entonces ahora todo está muy complicado, el nivel que has puesto. Mira, yo cuando hablo de Design Thinking, además me ha gustado el inicio de la definición de Ángel. Para mí Design Thinking está en todos los sitios, está en todos los espacios. Y al final, como consultor y acompañador, estoy con muchísimas organizaciones de todo tipo, ¿no? Y si tuviese que definir cómo viven Design Thinking cada uno de los clientes, lo definiría en función de cuál es su estado anímico. ¿Qué quiere decir con esto? Con este estado anímico. El estado anímico al final es algo que es mucho más fractal, que está en el aire, ¿vale? Y que es el resultado de muchas emociones. Entonces, yo me he encontrado experiencias de Design Thinking en el que he tenido un equipo directivo en el que me ha dicho, ya viene otro con los POSIT. He tenido gente que tenía muchísimas ganas, tantas ganas que no sabía muy bien para qué estaban allí. Y he visto mucha gente con procesos de Design Thinking durante años, pero con inicios de preguntas que a lo mejor no eran las adecuadas. Porque las preguntas solo se centraban en la respuesta que uno estaba buscando. Sí. Por lo tanto, el resultado siempre era el mismo, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Y además aprovechando la incorporación de Ángel de los 4 elementos, a mí me gustaría explicaros cómo explico siempre, antes de iniciar, el Design Thinking y lo vinculo con la energía, que me ha gustado tanto lo que estaba comentando José. A ver, si nos conectamos con el inicio de los conceptos de liderazgo y empezamos a hablar, por ejemplo, de Blanchard, pero antes de liderazgo situacional, él escribió un cuento muy sencillito que se llama Gung Ho, que no sé si lo conocéis, ¿no? Que es Todos Juntos. Cuéntanos. Es 30 segundos, pero que va a explicar perfectamente lo que me estabas preguntando. Vale. Vamos a ver. Compañía norteamericana, el cuento está basado en un caso real, compañía norteamericana, equipo directivo muy desarrollado, muy alineado al objetivo, con resultados que están muy bien, directora financiera, agresiva, lo quiere todo, y el director general lo identifica dentro del grupo y dice, tiene muchas ganas, pues vamos a darle una oportunidad. Tiene una reunión con ella y le dice, te voy a nombrar directora general de una división concreta. La división estaba un poco lejos de donde estaba él, físicamente. Entonces, bueno, ella se tiene que mudar, ella está orgullosa porque siente que la han reconocido, ¿no? Va con un montón de ideas, en el viaje está pensando todo lo que va a hacer y cuando llega allí se da cuenta que se reúne con 18 gerentes y los 18 gerentes lo que le dicen es, ¿para qué vienes aquí si esta compañía la cerramos dentro de un año? Y iba con muchísimas ideas. Sorpresa, y dice, ¿no? anda, la sorpresa me la he llevado yo. Sí. ¿Vale? Claro, porque todas las preguntas que ella estaba haciendo sobre la organización eran sobre ella misma, no sobre dónde iba. En ningún momento se había planteado que a lo mejor la organización está en un momento distinto al que ella se había imaginado, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que había organizado había estructurado ya todo un plan de acción sobre algo que no existía, ¿vale? Ve que de los 18 solo hay uno que tiene una actitud distinta. Se va a casa al día siguiente, dice, bueno, me voy a sentar primero con el que tenía la actitud distinta. Y se sienta con él y dice, oye, ¿por qué tienes una actitud distinta? Dice, es que yo soy un indio nativo, aquí en Estados Unidos, y a mí siempre me han enseñado una cosa que se llama Gung Ho. Y dice, pues no he escuchado nunca.
¿Gunjo? Dice, sí, Gunjo. Dice, ¿pero esto de Gunjo qué es? Dice, no, yo no te lo voy a contar. Lo vamos a vivir y lo vamos a co-crear juntos. Dice, primero vamos a ir al bosque y vamos a ver las ardillas. Se van al bosque y ve las ardillas. Dice, ¿qué ves? Ella dice, uy, que no paran. Dice, ¿qué más? Pues que están continuamente sin parar, con mucha energía. Dice, con mucha energía. Vale. Dice, ¿y para qué tienen esa energía? Dice, para recolectar, porque si no en invierno no tienen nada. Vale. Dice, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Uno, que tienen claro para qué están haciendo las cosas, y dos, que como lo tienen tan claro, la energía que tienen es increíble. Vale. Dice, oye, pues creo que tenemos un primer concepto, energía. ¿Vale? Ella va y empieza a incorporar para qué. Empieza a cambiar las preguntas. Empieza desde un propósito, desde el para qué. Siguiente pregunta. Oye, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Oye, te voy a llevar a ver a los castores. Venga, vamos a ver a los castores. Van juntos y dice, ¿qué observas en los castores? Oye, pues que cada uno de ellos coge un palito y lo está colocando en un sitio concreto. ¿Ves que alguien les diga lo que tienen que hacer? No, todos están continuamente probando dónde entra el palito. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen un cómo hacer las cosas. Oye, si tienes un para qué, ahora ya tengo el cómo. Vale. Dice, oye, ¿cuál es el último animal? Venga, te voy a llevar al último. Vamos a ver los gansos. No sé si habéis estado alguna vez en una granja de gansos, habéis estado cerca de los gansos. Los gansos son muy distintos a una oca o a un pato, sobre todo un pato. Los gansos están todo el rato, hacen ruido continuamente. Vale. Y los gansos además hacen viajes muy largos, se acompañan continuamente. El ganso continuamente necesita comunicarse, necesita fluir, necesita compartir, necesita co-crear. Entonces, cuando yo hablo de Design Thinking, hablo primero de la energía inicial, de empatizar. Y desde dónde estamos creando. ¿Vale? Es, ¿cuál es la energía que tengo como organización? ¿Cómo estoy dispuesto a desarrollarlo? ¿Vale? Y ¿cuál es el sistema que lo va a unir todo? ¿Cómo nos vamos a comunicar el resto? ¿No? Qué hermosa fábula. Muchas gracias, David. Gracias. De hecho, hay otra característica del Design Thinking que nos la ha servido en bandeja, que es justo pensar, pero desde la emoción, no desde la racionalidad, ¿no? Utilizar la empatía. Quizá alejarse de esa fría y aséptica objetividad que parece que nos invade, ¿no? Hay que ser objetivos a toda costa. Pues no, a lo mejor hay que ser mucho más subjetivos, ¿no? E introducir el punto de vista de las personas. Y yo le quería preguntar a Beatriz, ¿cómo es esto de importante en los proyectos que ponéis en marcha en Hazlo Posible? Pues importantísimo, porque en Hazlo Posible lo que intentamos es llevar ciudadanos o empleados de organizaciones en contacto directo con las ONGs. A mí me encanta ahora, por ejemplo, cuando explico el voluntariado, hablar de voluntariado transformacional y poner de ejemplo la película Campeones, que no es un voluntariado estrictamente, no sé si la habéis podido disfrutar, es una persona que se expone de un entorno más profesional a un entorno con problemas reales con personas con discapacidad, ¿no? Y cómo esa persona se transforma, abre su parte emocional de manera muy fuerte al exponerse a estos problemas, rompe sus círculos de confort, y entonces afloran emociones y la parte emocional de conectar con la persona a la que tienes que ayudar, ¿no? El voluntario. Sí que es verdad que la clave del voluntariado es encontrar esa transformación en el voluntario, muy ligado a las emociones, esa aportación de valor al beneficiario y a la ONG. Y si en el caso de que intervenga una empresa, porque puede ser un empleado de una empresa o un ciudadano directamente, para la empresa también una aportación de valor al haber podido hacer esas conexiones entre las personas de una ONG y las personas de una organización o ciudadanos. Yo me he quedado con las ganas de saber un poquito más de en qué casos concretos, Ángel, utilizáis el Design Thinking, pero algo más concreto, ¿nos puedes contar? Mira, te voy a dar un caso que a mí fue un challenge para mí, que fue cómo introducir la antropología y el valor humano en un programa de formación de 5 años de una universidad de informática. Madre mía. Eso fue un caso que me impactó sobre todo por el ecosistema de gente que yo no estaba acostumbrado a trabajar, como puede ser un cura, como puede ser un decano, como puede ser una institución religiosa, era quien más o menos con lo que le hacía. Y la forma de hacerla lo puedes aplicar a cualquier cosa. Cojo un caso porque me chocó mucho, pero puse en test lo que estaba yo aplicando al mundo digital y al mundo de desarrollo de productos. Pero hice lo mismo. El Design Thinking
hay muchas teorías de si el loop y demás, y el modo Stanford y tal, el doble diamante y demás, pero al final esto es el sentido común. Entonces, hablar del tema de las emociones, al final te tienes que ir a realmente quién es la persona que recibe el servicio. La empatía. Y la empatía. Si bien es cierto, cuando vas a hacer una formación en una universidad privada, lo que ocurre es que hay varios clientes. Está el que lo recibe, que hay emociones, que son los alumnos, y están los que pagan, que son los padres. Entonces, ahí conjugamos realmente uno más, que era el mundo de las empresas. Es decir, al final estuvimos explorando, hicimos técnicas de actores, de decir, oye, vamos a empezar a pensar esto para quién es. Y entonces nos salieron pues lo que eran los alumnos, lo que eran los profesores, lo que eran los padres y lo que eran las empresas, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender cada uno de ellos y hacíamos ejercicios de empatía. Entonces la empatía lo que te hace es ponerte en sus zapatos y bueno, hay muchas técnicas, como es que piensa, que hace, que reflexiona, que recibe. Hay una variable que hay que tener en cuenta y que ya se ha impuesto, que es el mundo que le influye, sobre todo pensando en las redes sociales, que es una de las variables que cada vez condiciona mucho más lo que es un servicio. Entonces, desde ese paradigma dijimos, oye, pues cada uno tiene una necesidad. Y empezamos luego a investigar dónde está el punto de encuentro. Y para ello lo que hacemos es aplicar técnicas de Customer Experience, que es hacer un Customer Journey. Y pongo un ejemplo muy concreto. Le preguntamos a los profesores, ¿vosotros cuál es el ciclo de vida que creéis que tienen los alumnos durante su carrera y tal? Lo pintaron y dijimos, oye, ¿cuáles son los momentos que de verdad son emocionantes? ¿Qué momentos son dolorosos y cuáles son los que son wow? Y ellos hicieron una serie de, por ejemplo, el proyecto fin de máster, o fin de carrera, el momento de que terminas el primer curso, ya desde el segundo y ese tipo de cosas. Y cogimos y lo llevamos al mundo de los alumnos. Y para ellos está en informática, el momento más wow de toda su carrera es cuando hacen el primer programa y compila y funciona. Claro. Con diferencia. Entonces se llevaron un chasco, se llevaron Design Thinking muchas veces te hace crash, te pega unos crash que te revientan. Luego cogimos y hicimos lo mismo para las empresas y trabajamos conceptos de momentos, es decir, yo soy una empresa y simulábamos momentos, el despido, la cancelación, la jubilación, y en ese contexto pues trabajamos momentos, ¿no? Vimos un montón de historias y al final llegamos a la conclusión de que el profesional que busca una empresa es aquel que de verdad tiene capacidades humanas. Porque al final, si tú en la tecnología te pones a pensar, lo que has estudiado ahora no te vale. Por ejemplo, en blockchain, lo que tú has visto hoy, en 2 años no vale. Inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, va a tal velocidad que lo que tú estás buscando son profesionales que sepan y buscar información, que sepan ser autónomos, que son autogestionados, que están constantemente aprendiendo. Y fue una cosa que nos sorprendió, que no sabíamos. Design Thinking, también decir que a veces hay que ponerse en modo mindset, que es cero pensamientos, cero, no puedes a veces, pero tener filtros que te permitan condicionar las cosas. Tú al final te sales y empiezas a investigar. Luego, por ejemplo, una vez que ya veíamos por dónde iban los tiros, cogimos el ejercicio, es un clásico, que es la cartera. Pides a una persona y dices, oye, si no te importa, déjame tu cartera, y se la das a otra persona, ¿no? Y empiezas un poco a combinar, ¿y tú qué ves? Un poco para que empiezas a entender la persona, ya trabajas un poco lo que es el perfilado. A partir del perfilado, con el ciclo de vida, empezamos a analizar, ¿no? Y salen, cuando lo haces por masa, dices, pues tiene pinta que la bienvenida, la primera compilación, el primer año, los padres, y vimos momentos que de alguna manera son importantes. Y trabajando con eso, al final, de forma natural, fuimos introduciendo el concepto de las humanidades. Entrevistamos a alumnos, a exalumnos, a profesionales que son exalumnos, a empresarios que estaban en la universidad y en otras universidades, y al final llegamos a la conclusión de que hay que explicarles de una forma muy clara a los alumnos que la humanidad es lo que ellos les va a hacer grandes. Trabajamos ese taller, vino un psicólogo y vino también un filósofo y empezaron a pensar y conseguimos pues hacer un plan de carrera que de alguna manera ellos les permitía introducir la antropología y los valores humanos dentro del plan de carrera de informática. Qué interesante, la humanidad. Y así nos conocimos, por humanos en la oficina, sí, ¿verdad? Exactamente. Interesantísimo. Y en esto de la transformación, que al final es transformación de organizaciones, transformación de personas, y que tú, David, tienes mucho que ver porque estás ahí, ¿no? Con el foco puesto. ¿Tú qué aspectos dirías o subrayarías más en Design Thinking dentro de este proceso de transformación organizacional?
Mira, yo diferenciaría dos tipos de organizaciones y además tengo la oportunidad de acompañar a las dos. Una son las grandes organizaciones y otro es el emprendedor. El emprendedor lo acompaña desde la Escuela de Organización Industrial, en el Ministerio de Industria, y cuando trabajamos con ellos en los talleres es increíble la energía que surge y el aprendizaje que tenemos. Su proceso, no encuentras ese espacio de ego, no encuentras el miedo al error. Disfrutan de cada uno de los momentos, todo para ellos es aprendizaje y por lo tanto vives la herramienta tal y como conceptualmente te encanta verla, ¿no? O sea, cuando tú ves una charla de team, pues dices, hostia, esto es design thinking. En las organizaciones, sin embargo, hablaría de otra cosa. Hablaría precisamente de parte de lo que Ángel estaba comentando ahora, porque design thinking para mí, mira, una de las preguntas que a veces me hacen las organizaciones es ¿qué diferencia hay entre design thinking y lean startup, por ejemplo? ¿Vale? Yo no entro en la definición, en las diferencias, ¿no? Porque hay una pregunta que te hacen siempre a nivel técnico y es ¿cuál es la diferencia entre prototipo y producto mínimo viable? ¿Vale? Claro, fíjate que todas las preguntas son técnicas, son sobre el proceso, pero no hay ninguna pregunta sobre lo que realmente está ocurriendo en la organización. ¿Cuál es la consecuencia? El otro día estaba con un cliente que acaba de hacer un gran proceso de design thinking de 2 años que va a impactar a más de 9.000 empleados. Lo están diseñando durante 2 años. Madre mía. Llevan medio año. Tuve una reunión con ellos y les digo, oye, ¿cuándo vais a empezar a tener resultados? Dice, bueno, cuando acabemos de diseñarlo dentro de 2 años. Eso no es design thinking. Claro. Entonces, la siguiente pregunta les dije, oye, ¿qué ha sido lo que os ha hecho ir a tomar esta decisión? Digo, para llegar ahora al... Me dice, porque la consultora que nos ha encontrado el espacio de forma muy disruptiva, la palabra fue disruptiva, donde meter al cliente. Mi siguiente pregunta fue, ¿en estos 2 años el cliente en algún momento forma parte de estos talleres? Dice, no, primero estamos diseñando. Digo, vale, claro. ¿Qué quiero decir con esto? Al final las organizaciones son sistemas. Sí. La energía de las organizaciones generan resultados. Exacto. Y si no aprendemos a hablar con el sistema y no les acompañamos en ese proceso de transformación, el resto de las metodologías o las preguntas que nos hacen sobre cuál es la diferencia con Lean Startup o prototipo o tal, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto con la facilitación, y es algo que con José he hablado muchísimas veces y además así nos conocimos, está precisamente en acompañar desde la emoción, desde el concepto de cómo se comunica el sistema, cuáles son las preguntas. Y déjame que solo ponga un ejemplo. El otro día estaba hablando por teléfono, entrando en casa, y estaba mi hijo con unos rotuladores de estos gordos que utilizamos los que nos dedicamos a la formación, ¿eh? Estoy en una casa nueva con un suelo nuevo, de madera nuevo. El niño estaba con los 2 rotuladores y yo entré hablando por teléfono de trabajo. ¡Qué peligro! Peligro a la vista, sí, señor. Él me estuvo mirando como 5 minutos y yo todo el rato haciendo el gestor de ahora voy. ¿Eh? Para mí el niño es la organización, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué ocurre? O al revés, ahora vamos a verlo. ¿Qué ocurre? Que él, como vio que nada, cogió el rotulador y empezó a pintar. Y como no le hice caso, cogí el otro y también, con 2 a la vez. ¿Eh? Entonces, claro, cuando me di la vuelta digo, Álvaro, ¿por qué haces esto? Se quedó así. No sé. Y digo, joder, estaba hablando. Digo, hostia, si yo me dedico a esto. Paré un momento, digo, oye, ¿te puedo llamar dentro de un segundo? Tal. Digo, Álvaro, ¿para qué haces esto? Me dice, papá, para que me hagas caso. Claro. Esa es la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. No sé quién es la organización, si yo o mi hijo, o al revés, ¿vale? Pero lo que sí sé es que las preguntas no las estamos haciendo bien para luego aplicar metodologías como Design Thinking. Claro, fijaos que justo lo que estaba comentando ahora David, a esa empresa de la que hablabas antes, no a la tuya particular con tu hijo, que también tiene tela, lo que le faltaba era iteración, es decir, y exponerse al error. Querían estar tan seguros de acertar que seguro que el cliente 2 años después ya no estaba donde ellos lo habían imaginado. Entonces, esa aceptación del error como parte del proceso es casi revolucionaria, porque es que venimos de una manera de gestionar que tiene pavor a equivocarse. De hecho, hasta en la educación infantil es muy poco tolerante con los errores, ¿no? Casi siempre se penalizan los fallos en vez de verlos como una oportunidad. Eso me recuerda que tenemos una pregunta para vosotros. ¿Y tú? ¿Qué harías para que los niños usemos siempre nuestra imaginación? Eso. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es vuestra clave? Yo lo hago con mis hijas. Ajá.
Yo con ellas trabajo la creatividad y le digo, sueña lo que tú quieras. Qué bonito. Por ejemplo, la mayor, ya es facilísimo diseñar un coche volador. Lo tiene claro, o sea, tiene 11 años, coge el coche, le pone aquí unas turbinas que giran, suben y van volando y lo tiene clarísimo y no duda de que eso es así. O, por ejemplo, la pequeña hace sofás que vuelan para que tú estés tranquilamente en casa, se vaya al jardín o a la piscina y que vaya moviéndose y que sean súper cómodos. Entonces, bueno, a veces les hago preguntas y juego con ellas y les dejo un espacio que tienen para poder pintar en la pared. No está prohibido, pero es solamente en esa zona. Son tremendamente creativas. También su madre lo que hace es también fomenta el tema de pintar, la parte plástica, la parte toda dinámica y de alguna manera es fomentar el que tú puedas ir aprendiendo y construyendo cosas que vas sumando piezas, sobre todo temas de legos y temas de piezas. Es una cosa que a mí me gusta de pequeñito, pues yo se las he dejado, tienen ahí y es fomentarlo porque primero porque engancha a nivel de familia, de que tú puedes jugar con ellos y ellos juegan contigo, y segundo porque desarrollas una capacidad que es la posibilidad. Y que encima, una vez que lo tienen claro, para ellos no hay dudas. Y cuando tú tienes esas dudas y esa energía se canaliza de una manera que es exagerada. No tienen miedo de explorar posibilidades. Beatriz, ¿tú qué clave darías al mundo educativo para que los niños aprovechen al máximo su creatividad y su imaginación? Yo creo que es ponerles, además de lo que ha comentado Ángel, a diferentes realidades, o sea, que intenten empatizar con las diferentes realidades y perspectivas del mundo, ¿no? Decir, oye, si tú ahora mismo estás en esta cultura, en este país, y tienes este orden, ¿cómo lo ves? ¿Cómo empatizas con esa otra persona? Pero bueno, yo creo que las técnicas de pensar, imaginar y soñar son fundamentales. La vena artística, la parte emocional de las personas, el hemisferio derecho hay que desarrollarlo completamente, en todo lo que puedan. Todas las disciplinas artísticas son buenas para esa parte, pero también exponerlos a viajes, o viajes si puedes físicos, y si no, pues virtuales, para que se les abra la mente. Se abra la mente, y que vean que todo es mucho más amplio que su realidad más pequeña, familiar o escolar o del entorno, del barrio. Beatriz me recuerda, ahora vamos David, Beatriz me recuerda una cosa que hice yo hace unos años. Tenía una comunidad en la Amazonía ecuatoriana y les iba a llevar juguetes y material escolar de una escuela de Tres Cantos, ¿no? Y a los niños les pedí que hicieran un retrato de sí mismos con objetos. Y cuando llegué a la comunidad y les llevé las cosas que habían aportado los niños de forma generosa, les enseñé los retratos. Y los niños de la Amazonía me pidieron, yo llevaba para hacer talleres con ellos y tal, me pidieron papel y se fueron a su entorno e hicieron unos retratos de ellos para devolvérselos a sus amigos de España. Claro, los retratos eran con hojas, con flores, con todo elementos naturales, ¿no? Los unos eran de objetos, los otros eran... Y cuando volví y se lo enseñé a los niños, vieron otro mundo, vieron otra manera de retratarse a sí mismos, ¿no? Pues, en primer lugar, comparto totalmente lo que habéis comentado de los dos. Yo tuve una conversación con dos profesoras de mi peque en su cole y me dijo, oye David, mira, tengo dos retos. Uno es cómo se relacionan y dos, cómo resuelven los problemas. Dice, me gustaría buscar algo de un modo distinto que les permita a ellos, de forma creativa, encontrar la resolución del problema, que bueno, que es base del origen del Design Thinking, ¿no? Entonces, ahí yo me puse un reto. Dije, ¿cómo puedo hacer esto conectándolo con los valores? Para que tuviera sentido, porque además estábamos hablando de algún escenario de bullying y demás. Dije, hay problemas reales que tienen que tener soluciones reales y soluciones que tienen que nacer desde los niños, no desde nosotros. Entonces, lo que hago desde el año pasado, les subo a un pequeño pueblecito de la Sierra de Madrid y les pongo con caballos. Y empiezo a trabajar con ellos con caballos. Claro, no es lo mismo resolver un problema aquí que mover un bicho muy grande que pesa 500 kilos. Y un bicho muy, muy grande que se conecta directamente con la emoción de cada uno de los niños. Entonces, claro, cuando tú ves un grupo de niños con 4 o 5 caballos haciendo cositas, es magia pura. Porque nunca vas a esperar realmente lo que ocurre. Cada taller es totalmente distinto. El último hice hace 3 semanas uno con Irene Villa, que la subí allí con niños y demás. Ella me preguntaba continuamente qué era lo que iba a ocurrir. Y yo le decía todo el rato, no sé qué va a ocurrir. Pero es verdad, porque encima los caballos eran caballos con los que nunca había trabajado, eran nuevos. No me creía. Yo decía, no, yo lo que sé
es acompañar en el proceso, pero lo que va a ocurrir no tengo ni idea. Cuando acabamos me dijo eso, dice, claro, que no pasa nunca esto. Digo, nunca pasa, todo es distinto, ¿sabes? Entonces es increíble. O sea, ponerlos en una realidad es fluir, eso es. Fijaos que en realidad el design thinking, ¿qué nos está pidiendo, Aurora? Yo creo que lo que nos pide es que seamos niños, ¿no? ¿Qué os parece? Que nos divirtamos y que juguemos y que nos dejemos llevar, ¿no? Total. ¿No pensáis lo mismo? Sí, y tú sí, ahí un poco ahí, ¿no? A ver, sí, claramente, pero luego al final hay que llevar al producto. Voy Evidentemente. al punto de cómo lo llevas a una empresa y cómo lo haces. El proceso... Ahí está. Pero en el proceso previo de llevarlo a un producto tienes que dejarte llevar, fluir y ser un niño. Por supuesto. A la empresa y a todo. Nosotros en las iniciativas de voluntariado que organizamos, muy orientadas al voluntariado profesional, para que de la empresa fluya conocimientos empresariales de coaching, de mentoring, de soluciones tecnológicas, de soluciones para recursos humanos para una ONG concreta, hay que jugar. Es un momento también lúdico de romper tus círculos de comodidad, encontrarte problemas distintos a los que suele tener tu empresa, problemas del mundo social, e intentar solucionarlo, y es a través del juego. Exactamente. Es muy importante jugar y divertirse. Yo donde iba es al hecho de que trabajar los dos cerebros, es decir, claro, por un lado hay que dejar fluir, hay que decía, hacer el Quijote, cuanto más diverges mejor y mucho más saber, pero luego viene la parte analítica, que es la parte más dura. Sobre todo para coger esa creatividad y hacerla valor, porque la innovación coges ideas que aportan valor y generan beneficios. O sea, ahí voy Así es. pongo mi traje de marketing. Entonces, Design Thinking está fenomenal, es dinámica para hacer cosas, pero luego al final es un para qué. Entonces, un poco el tema de los castores, es decir, tienes que coger esa energía y condicionarla. Y de hecho, el diverger además me encantaba, y juego con las palabras, tú diverges, empiezas a apuntar y vas ahí y lo diriges. Entonces tienes que medir, tienes que contrastar, tienes que llevarte, lo solemos decir de una manera suave, que es llevarte una manita de feedback. Una collejita de feedback. Bueno, o decir, por aquí va a ser esto, va a ser que no. Entonces equilibras esos dos cerebros. Muy bien, vamos a pedir que tengamos un minutito de publicidad y a la vuelta nos vamos a nuestra sección social. ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Vas a divorciarte? ¿Con la herencia? ¿Con tu socio? ¿No conseguís llegar a un acuerdo y vais a ir a juicio? Adelántate al futuro e intenta una mediación con la institución de mediación líder en España. Hemos seleccionado a los mejores mediadores en cada provincia para ti. AOH Mediadores, institución reconocida por el Ministerio de Justicia. Llama gratis al 926 46 37 e infórmate también en www.mediacionmercantil.org. Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. clickradiotv.es, la radio que engancha. Agua Sierra Cazorla ha desarrollado una familia de bebidas funcionales con base de agua mineral natural e ingredientes naturales que ayudan a cuidarse de una forma sana, como Evo, la isotónica light de agua mineral natural Sierra Cazorla. Tiene menos calorías que otras bebidas isotónicas. No existe otra igual. El secreto es que está elaborado con agua mineral Sierra Cazorla. ¡Pruébala! Agua mineral Sierra Cazorla y Evo. Porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos. Retos del milenio. Creatividad para cambiar el mundo. Como ha dicho ya Ángel antes, que me ha encantado y te has adelantado un poco a lo que iba a decir yo ahora, es que estamos en un momento de cambio, de continuo cambio, y a unas velocidades que asustan, ¿verdad? Estamos en una época de muchísima incertidumbre y que nacen nuevos retos, nacen una nueva forma de trabajar y una nueva manera de hacer las cosas. Se necesita mucha más agilidad y se necesitan otros criterios de prioridad. Y también lo que se necesita es ser mucho más creativos para buscar ese tipo de soluciones más innovadoras a cada problema que se nos presenta en la vida, bien sea personal o profesional. Claro, y las metodologías ágiles de las que hemos estado hablando con David, que mencionaba también Ángel, se están imponiendo en el mundo empresarial porque hay que dar respuesta a eso, ¿no? Los métodos como Design Thinking son ejemplo claro
de que tenemos que poner en cuestión los procesos clásicos de resolución de problemas que por sí solos ya no bastan. Hay que combinarlos, como decía Ángel, no nos podemos quedar solo con la parte racional. Luego nos va a hacer falta, pero hay que llegar también a ella, ¿no? Uh-huh. Y en este espacio de los retos del milenio, hoy queremos hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos 17 ODS que se llaman de forma coloquial y que todos los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo en 2015 para llegar a conseguir un mundo más sostenible, con el límite del tiempo de 15 años, que ya queda menos, 2030 lo tenemos ahí. Y entre esos objetivos, esos 17 objetivos, tenemos temas tan importantes, temas tan interesantes como erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, ser responsables con el planeta, ¿no?, que al final es el nuestro, donde vivimos, tener un trabajo decente, todos lo estamos pidiendo a gritos. Y, por supuesto, como no, generar innovación. Y esto tiene mucho que ver con este programa. Y todo en el fondo, pues ¿por qué? Pues porque todos queremos vivir en un mundo mejor, ¿no, José? Sí, claro, sí, pero si todos queremos vivir en un mundo mejor, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Porque todos somos responsables de ese resultado. Eso es, porque se trata al final de un compromiso compartido para el beneficio de todos. Y para dejar un mundo mejor a nuestros hijos, que yo no los tengo, pero sí a las futuras generaciones, ¿no? Serán nuestros hijos, vuestros hijos, de los que habéis estado hablando, serán los líderes del futuro, ¿no? Entonces hay que dejar un mundo mejor para ellos también. Y este movimiento lo que está haciendo es crear una nueva sociedad que tiene nuevos comportamientos. Los que estamos aquí en la mesa nos comportamos ya de diferente forma, tenemos diferentes hábitos. Y unas nuevas necesidades. En definitiva, se está creando una sociedad con unas exigencias diferentes. Y esto, más que miedo, debería traernos ilusión. ¿Ilusión por qué? Pues porque se abre un mundo de oportunidades. Se abre un mundo de oportunidades de negocio que se abre para satisfacer esa nueva realidad. Y en todo esto creo que tú, Beatriz, tienes mucho que decir, porque si es verdad que se están eliminando o desapareciendo muchas profesiones, muchos tipos de trabajo, y esto es lo que asusta a la gente, pero sin embargo no nos estamos dando cuenta de la cantidad de nuevos puestos de trabajo que pueden abrirse, y el poner el foco en lo que estamos perdiendo o en lo que está desapareciendo no nos deja ver todo el mundo de posibilidades que tenemos y que tenemos que abrir esa nueva perspectiva a la gente, ¿no, Beatriz? Efectivamente, desde Haz lo Posible nos hemos unido a este llamamiento de Naciones Unidas que han hecho en el año 2015, no solo a gobiernos, sino a todos los ciudadanos, todas las empresas y todas las organizaciones a nivel mundial. Por primera vez tenemos un plan estratégico de la humanidad a 2030. Tenemos quizá demasiados objetivos, son 17, 16 de ellos muy interesantes. El número 17 es la clave, que es alianzas entre todos y colaborar, porque si no, no podremos alcanzar este plan, ¿no?, que nos hemos marcado todos, ¿no? Y efectivamente, donde desaparecen oportunidades, aparecen otras nuevas. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en muchas oportunidades. Desde Haz lo Posible, como antes comenté, tenemos ese área de Haces Falta, donde cualquier ciudadano puede unirse a iniciativas de voluntariado, viendo qué objetivo de desarrollo sostenible está trabajando. De manera individual nos podemos marcar, decir, yo voy a trabajar pues en temas de disminuir la pobreza, o yo voy a trabajar en temas de igualdad, o yo voy a trabajar en temas de medio ambiente. Cada uno va a encontrar su ODS, cada organización y cada persona, y puede entrar en Haces Falta y ver esas oportunidades de colaboración. También en Haces Falta hay un área de empleo, como he comentado, con más de 400 oportunidades de empleo en el sector social, porque efectivamente por unas áreas desaparecen negocios que se han quedado obsoletos, pero aparecen otras oportunidades y hay que saber buscarlas, encontrarlas y, si no, pensarlas a través de Design Thinking y crear esa nueva realidad. Al final fomentar la creatividad. Eso es. Nos has dicho antes, Beatriz, que hacesfalta.org existe desde el año 2000. Veo que ahora la tenéis engarzada con los objetivos del milenio, digámoslo así, con los retos del milenio de Naciones Unidas, pero ¿cómo más ha ido evolucionando esa iniciativa en casi 20 años de existencia? Pues ha ido evolucionando porque ha ido creciendo y adaptándose a los
los nuevos retos. Empezamos con muy poquitas ONGs y ahora ya tenemos más de 11.400. O sea, ya ha habido un crecimiento exponencial del número de oportunidades de ser un auténtico hub de voluntariado y empleo en España y también en otras geografías como en México. Poco a poco creciendo y adaptándonos. Cuando Naciones Unidas sacó los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ahí estaba también Haz lo Posible, viendo cómo ayudar a esa iniciativa global. Me parece muy interesante todo lo que estás diciendo porque lo he vivido en mis propias carnes como voluntaria. Yo, como soñadora que soy, siempre he querido irme de voluntariado afuera. Y después de muchísimos años, como que nunca me atrevía, iba a ir sola y oyes tantas cosas que pasan por ahí, ¿verdad? Y dices, ¿con quién me voy? ¿Con qué ONG? ¿A qué país? Y pasaron años y años y el tiempo se fue y hasta el año pasado que yo por fin me fui a Bolivia con la Fundación Hombres Nuevos y repetiré. Pero a mí me gustaría, con esto que estás diciendo, que seguramente que mucha gente que nos está oyendo en estos momentos esté en la situación que yo estaba o que se haya planteado alguna vez irse de voluntariado y las dudas y los miedos pues se lo impidan. Entonces, ¿qué les dirías a esa gente que se quieren ir, no saben dónde, con quién? ¿Cómo les ayudarías? Pues Aurora, como te pasó a ti, buscaste también igual algún elemento de confianza, sí, ¿no? Total. Para decir, no me voy a ir con el primero que me ofrece algo, sino que voy a buscar quién me da más confianza para invertir mi tiempo, ¿no?, en esta iniciativa. Y ahí sí que desde Haces Falta hay un ranking de ONGs que generan más confianza y tienen mejor valoración por parte de los usuarios. Y puede ser uno de los criterios que te permitan discriminar a la hora de trabajar con una ONG, colaborar con una u otra. También tienes posibilidades de hacer voluntariado online o voluntariado presencial o profesional o también internacional, como es tu caso, con una preciosa experiencia. Sí, sí. La confianza, qué importante es. Sí. Para mí, efectivamente, fue esencial para tomar la decisión, ¿no? Oye, Beatriz, yo veo que la responsabilidad social la llevas ahí metida en tu ADN, en tu vena, ¿no? Porque además del proyecto de Haz lo Posible, pues tienes otro montón de cosas como que estás dentro de DIRSE, de GECON, y a mí me gustaría saber qué papel crees que lleva la creatividad en todo esto, ¿de dónde te surgen las ideas? Bueno, para mí yo me marqué un propósito, creo que es muy importante tener un propósito personal para todos, para las empresas, pero a nivel individual fundamental mi propósito era tener una mejor sociedad a través, sobre todo, de traccionar a las empresas, tener mejores empresas para tener una mejor sociedad, y eso me llevó a trabajar en el impulso de la Asociación de Ejecutivas y Consejeras de España, GECON, para llevar la diversidad a los órganos de gobierno, de todo tipo de organizaciones. Creo que la diversidad es un valor fundamental para la creatividad y la innovación. Total. Y esta tiene que estar en los órganos de gobierno, no solo en los niveles medios y más abajo en las organizaciones, sino arriba del todo. Y también me llevó con otros colegas a crear la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Corporativa, para impulsar ese rol de la empresa en los nuevos retos de este mundo que tiene que ser mucho más social y mucho más medioambiental, además de económico, que por supuesto también, ¿no? Y ese impulso me llevó a dar esos pasos, ese propósito para una mayor diversidad y una transformación empresarial y que miren más los problemas sociales y medioambientales, que pueden aportar mucho. Ajá. Muchas gracias, Beatriz. David, Ángel, ¿qué ejemplos conocéis de uso de metodologías ágiles, incluso de design thinking, que hayan generado oportunidades en el terreno social? Yo, por ejemplo, desde hace no mucho tiempo me he metido mucho en el diseño organizacional. Ajá. Porque yo, aparte de trabajar en Design Thinking, trabajo sobre todo con Agile. Entonces, soy Product Owner, pero también he trabajado como Scrum Master, también he trabajado en temas de escalado y cómo desplegar la agilidad dentro de las organizaciones. Principalmente con Scrum, entonces, ¿no? Scrum es la más habitual. Pasa que yo, cuando decía antes, trabajo en una tribu. Ese es un concepto que va más elevado. Scrum está muy ligado al mundo del desarrollo del software. Cuando te vas al mundo de la empresa y las áreas, digamos, no técnicas, ahí hablas de lo que se llaman las squads, los squads. Y todos esos squads que trabajan para hacer cosas se agrupan con tribus. No vamos con falda muchas veces, pero de alguna forma el concepto de tribu es muy potente, porque lo que haces es que vuelves a la esencia del ser humano, y decir, tienes una tribu que se autogestiona. Entonces, bueno, pues ahí tienes elementos de design thinking, elementos de desarrollo y creatividad. Pero volviendo a tu pregunta, fui a un curso de diseño y a partir de ahí pues se montó un grupo de trabajo en la que estamos con design thinking, lo estoy llevando yo,
el cómo diseñar la organización del 2025-2030. Todavía no tenemos claro. Entonces empezamos a explorar, y es de forma voluntaria, un poco me he sentido, con tus palabras de Beatriz, me han gustado, porque en el fondo de forma voluntaria nos hemos agrupado en esto que son los meetups y este tipo de cosas que para mí es nuevo, y estamos diseñando la organización del futuro, de cómo va a ser la organización del 2025 o 2030. Estamos ahí en ese detalle. Y es increíble lo que está saliendo. Algunos insights de que, por ejemplo, van a cambiar los paradigmas. Es decir, tú al final, como empresa, a lo mejor tienes que buscar talento y tienes que publicarlo y no tienes el talento y va a ser complejo traer el talento o la creatividad. O elementos de cómo se van a organizar las empresas que se van a aplanar a nivel de estructura, se van a hacer mucho más líquidas y, bueno, pues todo ese tipo de culturas. Y el Design Thinking nos está ayudando a cómo diseñar esas organizaciones. Y luego, por otro lado, estamos trabajando un concepto nuevo, nuevo, tiene sus años, que es el Employee Experience. Igual que tienes el Customer Experience, tienes la versión, mírate de forma interna de cómo va eso. Entonces, en paralelo también estamos trabajando en cómo diseñar las experiencias que tienen que acompañar a estos clientes, a estos empleados. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a fluir. Ajá. ¿David? En primer lugar, para todos los que nos estén oyendo, escuchar a Ángel es una maravilla, porque Orange para mí es una de las referencias ahora mismo de agilidad en el país, eso por un lado. Y a nivel de experiencia, yo he tenido dos experiencias que me vienen enseguida. Una fue en Camerún con un tema de la gestión del aceite de palma, el residuo de aceite de palma, y cómo ellos buscaron alternativas alrededor de lo que eran las balsas que generaban, donde se cría el mosquito, que es uno de los transmisores al final de uno de los problemas que tienen en esos países, ¿vale? Entonces, con metodología muy sencillitas en el cole con los niños, veías cómo cada uno de ellos buscaban alternativas para que esas balsas de aceite luego tengan un retorno. A día de hoy, esas balsas de aceite son una fuente de ingresos. O sea, que eso por ser breve. Y por otro lado, el Design Thinking lo estoy haciendo en los coles y lo estoy viendo con ellos para la resolución de problemas, como os decía, pero también en aula, y es increíble. Ajá, muchas gracias. La verdad es que en este programa, que ya está llegando a su fin, hemos tenido ideas muy interesantes, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen de cosas que me vienen a la cabeza. Esa creatividad sin riesgo y sin miedo, ese garage mindset que nos decía David, ¿no? Es partir del ecosistema amplio de ideas desde las que luego converges para conseguir aportar algo, empezar siempre desde el propósito, cambiar de entornos y proponer realidades diversas en distintos contextos. En definitiva, buscar una mejor sociedad implicando a ciudadanos y empresas. A todos, porque todos estamos metidos en el barco, como quien dice, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Y hasta aquí nuestro segundo programa de radio. José, hemos terminado con el segundo programa. Todos los datos y referencias usados en este programa lo encontraréis en una página web, 101claves.com. Para comentarios y sugerencias podéis usar el buzón también de radio@101claves.com. Por cierto, no quiero olvidarme de que en LinkedIn hemos promovido un grupo que se llama Practicando Design Thinking. Y por supuesto, estáis todos invitados a sumaros al grupo para aprender juntos, y así vamos co-creando y construyendo. Bueno, pues hasta el próximo programa.